Egunon guztioi, lehenik eta behin barkatu atzerapenagatik. Hasiko gara, lehenengo puntuan, batzordearen 2024ko irailaren 16ko ezoizko bilkurakoak eta honestea egokia bada. Ez dakit hemen galderarik, zer dagoen, oso ondo, aurrera. Bigarren puntuan, asuntos plenarios, propuesta de declaración de especial interés o utilidad municipal de las obras de derribo y promoción del edificio industrial y urbanización complementaria en la parcela de Rotasar Gizobat promovidas por la entidad Bidasoa o Arsoko Industrialea S.A. Edurne, por favor. Egunon, buenos días. Por parte de Bidasoa o Arsoko Industrialea S.A. Boisa, se ha solicitado la declaración de obra de especial interés o utilidad municipal de la promoción de edificio industrial y urbanización complementaria en la parcela Errotasar Gizobat. A este respecto, señalar que el Pleno del Ayuntamiento, en sesión de fecha 29 de diciembre de 2023, aprobó el Plan Especial de Ordenación Urbana de la parcela de Errotasar Gizobat, conforme a la cual se prevé, entre otras cosas, la construcción en la citada parcela de un único pabellón de 5.898 metros cuadrados y una cesión a dominio público de 1.564 metros cuadrados. Teniendo en cuenta las circunstancias concurrentes en este proyecto promovido por Boisa, tanto de puesta en valor de suelo industrial en desuso como de construcción de un pabellón de gran superficie de oferta limitada en la comarca, así como que dicha construcción va a permitir el traslado a esta instalación de una empresa erunesa en proceso de crecimiento y, en consecuencia, va a facilitar la generación de nuevos puestos de trabajo, se considera de interés para el Ayuntamiento declarar las obras de derribo y posterior promoción de edificio industrial y urbanización complementaria en la parcela de Rotasar Gizobat como obras de especial interés municipal. Se eleva en consecuencia al Ayuntamiento Pleno la siguiente propuesta de acuerdo. Declarar de especial interés o utilidad municipal las obras de derribo y promoción de edificio industrial y urbanización complementaria en la parcela de Rotasar Gizobat, promovidas por la entidad Bidasoa o Arsoko Industrialea S.A., fijar en el 95% el porcentaje de bonificación a aplicar en las liquidaciones del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras correspondientes a los expedientes de licencias de construcción y obras a que dé lugar la citada promoción. Y, en tercer lugar, que la presente declaración de especial interés o utilidad municipal sobre las obras de derribo y promoción del edificio industrial de referencia queda condicionada a la efectiva obtención de las preceptivas licencias de obras municipales. Eskerrik asko, Edurne. ¿Alguna pregunta, galderarik? Pues pasamos a votar, si os parece. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Vale, pues listo. Seguimos, asuntos de Junta de Gobierno Local, propuesta de modificación de ordenanza reguladora de precios públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades municipales. Pista de patinaje de hielo sintético, tobogán de hielo sintético, tirolina infantil y pista de curling. Edurne, por favor. Bien, desde el Servicio de Impulso de Ciudad y Promoción Económica se plantea la modificación de determinados precios públicos por la utilización de diversas instalaciones durante la campaña de Navidad. Algunas son instalaciones nuevas, otras ya se vienen instalando anualmente desde hace varios años, pero la realización de nuevas actividades, la modificación de la distribución de las instalaciones en los distintos espacios públicos, algunas solicitudes por parte de los usuarios aconsejan una revisión de los precios relativos a la utilización de las instalaciones en la campaña de Navidad. La propuesta, en resumen, plantea eliminar por la nula demanda la entrada conjunta a pista tobogán de hielo sintético que existía hasta ahora, fijar la duración mínima de las sesiones de las pistas de patinaje en 30 minutos, establecer un precio público independiente para la tirolina infantil y actualizar los precios públicos que llevaban muchos años sin revisar y ampliar la posibilidad a todas las instalaciones de adquirir bonos de varias entradas, de 5 entradas por el precio de 4. Además de esto, la propuesta, aparte de las tarifas concretas, la propuesta recoge las normas de aplicación de cada una de las instalaciones en cuanto a duración de las sesiones, el material a utilizar y demás. Eskerrik asko, Edurne. Galderarik, ¿alguna pregunta? Adelante, entonces.
Dar cuenta, dación de cuenta de resoluciones. En este punto, salvo error de emisión, no hemos recibido ninguna consulta. No sé si hay alguna consulta a última hora, pues pasaríamos a ruegos y preguntas. Muy bien, pues nada, os deseo un feliz lunes y comienzo de semana. Muchas gracias. Barkatu, Josu, te había visto, Barkatu. Egunon, lehenengo gauza bat. Guk luzatu dugu batzorde honetarako galdera bat, ez dakite erantzuna dugun edo ez, eta bestetik zen eskerrak eman, ze azkeneko egun hauetan eskatu ditugu hainbat datu eta ez dugu arazorik eduki datu horiek jasotzeko. Gauza da, galdera egin dugu, baino ez dakite erantzuna prest dagoen. Bai. Edurne, mesedez. Sí, bueno, yo creo que ha habido un poco un desajuste, pero sí que estaba preparada la respuesta. De todas formas, creo que es mejor que María la lea la pregunta o las cuestiones. Vale. Se plantea una consulta al grupo político de Gobierno para que responda en la Comisión de Gobierno abierto el próximo lunes 14, hoy. En el año 2023 hemos visto un fuerte incremento del ingreso que proviene del impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana. ¿Cuál fue la modificación que se llevó a cabo sobre este tributo para que de un año para otro el ingreso subiera de 3.684.777 euros hasta los 4.277.281 euros? Segunda pregunta, ¿este impuesto cómo se calcula en Irún? Tercera, ¿en el resto de los municipios de Guipúzcoa el cálculo se realiza de igual forma? Bueno, una cuestión, la pregunta no era tanto, sino que el ingreso subiera no sino en 3.684.000. Aclarado esto, con carácter previo a contestar las preguntas concretas, sí que creo que es necesario ponernos un poco en el contexto de lo que ha sucedido con este impuesto a raíz de la sentencia del Tribunal Constitucional de febrero del 2017, que declaró inconstitucionales y nulos algunos artículos de la norma foral del impuesto sobre incremento de valor de los terrenos de naturaleza urbana, en la medida en que sometían a tributación situaciones de inexistencia de incrementos de valor. A raíz de esa sentencia y conforme el Tribunal Constitucional fue dictando otras que afectaban a otras normas forales y finalmente a la ley estatal, se han sucedido distintos cambios normativos. En el caso de Guipúzcoa, el Decreto Foral Norma 2/2017, que modificó el impuesto y en el que se establecía que con carácter previo a la práctica de las liquidaciones se debe comprobar la existencia de incremento de valor puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión, lo cual obligó ya a hacer una diferente forma de liquidar el impuesto. Ya no era un impuesto que se liquidaba automáticamente una vez que había una transmisión de un inmueble, sino que había que hacer estas comprobaciones. Y posteriormente, y ya una vez que se dicta la sentencia del Tribunal Constitucional, que afecta también a la legislación estatal, y modificada la legislación estatal, se aplica y se aprueba el Decreto Foral Norma 7/2021. Entonces, toda esta inseguridad jurídica que se ha ido creando a lo largo de estos años alrededor de este impuesto y los cambios normativos han hecho que hubiera un fuerte retraso en la liquidación de estos impuestos. Entonces, una vez que se aprobó la última norma foral, la 7/2021, se tomó la decisión de reforzar la Oficina de Gestión del Impuesto, la Oficina de Gestión Tributaria, con personal, con un programa temporal de empleo y también con personal de fomento de empleo juvenil. Entonces, ahora ya contestando a las preguntas concretas, la razón del incremento de esos ingresos en el año 2003 está precisamente en este refuerzo de la oficina. Está, por un lado, en que ya había una seguridad jurídica en la forma en la que había que liquidar este impuesto y en el refuerzo de esta oficina. Si normalmente se liquidan alrededor de 1.700, 2.000 liquidaciones al año, en el año 2023 se liquidaron 4.990, o sea, prácticamente el doble o más del doble. En cuanto a la forma de calcular el impuesto en Irún, al igual que en el resto de los municipios de Guipúzcoa, pues se liquida conforme establece la norma foral 16/1989. Entonces, el procedimiento de forma escueta, porque puede tener muchos matices, lo resumo en dos palabras, en dos frases.
La primera es comprobar la existencia de incremento de valor por la diferencia entre el valor de terreno a fecha de adquisición y de transmisión. Si no hay incremento, no se sujeta al impuesto, no se liquida, se archiva. En el caso de que exista incremento de valor, el cálculo se hace de la forma siguiente. Se toma el valor catastral del suelo en el momento del devengo, es decir, en el momento de la transmisión. A cada periodo de generación del incremento le corresponde un coeficiente en función del número de años. Este coeficiente se fija los máximos de este coeficiente se fijan por norma foral. Los municipios nos podemos mover, pero siempre dentro de ese marco de la norma foral. Y la cantidad a abonar resulta de la operación, que es multiplicar el valor catastral del suelo por este coeficiente y por el tipo de gravamen que tiene fijado cada ayuntamiento. Esta es, digamos, la forma general. Existe una forma residual, a solicitud expresa de los sujetos pasivos, que toma en cuenta como base imponible el incremento declarado en las escrituras entre la adquisición y la transmisión. Y sobre ese diferencial se aplica la misma fórmula. Eskerrik asko, Edurne. Josu, bai. Argitzarren, entonces quiere decir que hasta el 2023 ha habido ciudadanos que han pagado un impuesto y otros no. No sé si he entendido bien, por el refuerzo, Era porque estaban pendientes de liquidar. O sea, no todos los impuestos, no todo lo que se ha liquidado en el año 2023 corresponde al año 2023. De acuerdo. Sino que se ha ido intentando a poner al día. Vale. Listo, orduan. Vale. Besterik? Vale, bukatzeko nik eskertzen dizut eskerrak ematea astean egon diren kontsultengatik, baina batez ere naizetan izan erantzunak ematen ditudanak, bai, kasu honetan departamentuko langilei eskerrak eman, porque azkenean denok uste ja kontzienteak garela hurrengo plenorako eramateko asuntoak dakarten lana, eta atope daude, osake alde horretatik eskerrak eman beraiei. Eskerrik asko. Eskerra guztientza ziren, Vale. Bueno, esan bezala, feliz lunes y feliz inicio de semana. Eskerrik asko.